implica que éste solo puede actuar sobre sus súbditos por una regla preexistente. El derecho es anterior al Estado, por lo que el Estado se halla sujeto al derecho, el que obliga tanto a gobernantes como a gobernados. El Estado de Derecho solo puede existir cuando se respetan los valores de la persona humana, ya que fundamentalmente consiste en garantizar la libertad individual. ¿Cuáles son las condiciones del Estado de Derecho en una democracia constitucional? 1. La existencia de una constitución. 2. La división o separación de poderes del Estado. 3. El control jurisdiccional de la administración pública y de la legislación. 4. El federalismo o descentralización administrativa. 5. El control mediante el sufragio. 6. La afirmación de los derechos humanos fundamentales y sus garantías. ¿Qué es el poder constituyente? Es la facultad inherente a toda comunidad política soberana a darse su ordenamiento jurídico-político por medio de una constitución. Su fundamento y único límite es el derecho natural. El titular del poder constituyente es el pueblo. Ver los considerandos de la Constitución, pero lo ejerce un grupo en nombre de aquel. El poder constituyente se crea y crea a través de la Constitución poderes constituidos, encausados y limitados por las normas constitucionales. Entonces el poder constituyente es la facultad o el poder inherente a una comunidad política. El titular del poder constituyente es el pueblo, pero lo ejerce un grupo en nombre del mismo. ¿Qué es la Constitución? Es la base fundamental de la organización estatal. Reconoce los derechos del hombre como anteriores y superiores al Estado, limitando consecuentemente la autoridad gubernativa. El instrumento legal integrado por normas supremas y fundamentales al servicio del hombre, como medio de proteger su libertad frente al Estado. ¿Cuáles son las clases de constitución? Escritas y no escritas. Número 1. Eso depende si están contenidas en un texto o documento, o si están basadas en el uso, la práctica y la costumbre, observadas como vinculantes y obligatorias, rígidas y flexibles, dependiendo de su dificultad de reforma. Nominales, sería número 3, no se aplican. 4. Normativas, son reflejo de la realidad. Semánticas, la realidad contrasta drásticamente a lo escrito, peor que en las nominales. Pétreas, absolutamente pétreas y parcialmente pétreas. Dispersa y codificada. Formal, normativa jurídica destacada y material, que comprende los usos y la costumbre, la normatividad y la normalidad. Ideológica, trata de establecer un sistema político determinado. Y utilitaria, no regula derechos individuales, sino que solo el régimen de gobierno. ¿Cómo se considera la nuestra? Semiescrita, artículo 44 de la Constitución, y rígida, artículo 277 y 81. Entonces es una constitución mixta. ¿Cuál es el sistema de gobierno en Guatemala? El artículo 140 de la Constitución dice que es republicano. La república es la forma de gobierno representativo en que el poder reside en el pueblo, el cual actúa por sí mismo, eligiendo libremente a sus representantes sin limitaciones ideológicas y en forma directa y personal. Existe alternabilidad en el poder. La voluntad popular se expresa a través del voto. Es democrático, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El sufragio debe contemplarse a través del voto. Se expresa la voluntad popular y se pone en forma voluntaria la parte que cada ciudadano tiene dentro de la soberanía popular y representativo.
Entonces es republicano, democrático y representativo. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Los elementos principales de una república es la constitución escrita, la separación de sus funciones, la representatividad, periodicidad o alternabilidad y publicidad de los actos políticos y administrativos. ¿En qué consiste el referendo ministerial? Está en el artículo 194 de la Constitución. Dice que es la operación que realizan los ministros para que los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República relacionados con su despacho tengan validez. ¿Cuál es el trámite de las interpelaciones? El artículo 166 de la Constitución dice que los ministros están obligados a presentarse al Congreso para responder las interpelaciones que se les formulen, excepto en los asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes. Las preguntas básicas se comunicarán al ministro 48 horas antes. Cualquier diputado podrá hacer las preguntas adicionales relacionadas con el asunto que estime necesarias. Voto de desconfianza, solicitado por lo menos por 4 diputados. ¿Cuáles son los efectos de las interpelaciones? El ministro no podrá ausentarse del país. Voto de desconfianza, mayoría absoluta. Ministro presentará su dimisión. El presidente podrá aceptarla o no, dependiendo si las actuaciones del ministro se ajustan a la conveniencia nacional y a la política de gobierno. El ministro recurrirá 8 días a partir del voto de confianza al Congreso. Ratificación, la mayoría calificada se tendrá al ministro por separado de su cargo. ¿Cuál es la asistencia de los ministros, funcionarios y empleados al Congreso? Bueno, en el artículo 168 dice que al ser invitados estarán obligados a asistir. Los ministros podrán hacerse representar por sus viceministros. ¿Cuál es el objeto del amparo? Proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. ¿Cuál es la diferencia entre la inconstitucionalidad en casos concretos y un amparo en contra de la ley? El artículo 10 de la Ley de Amparo dice que en ambas el objeto es el mismo. Únicamente existen diferencias procesales, como por ejemplo en el amparo en contra de ley existe la suspensión provisional. ¿Cuál es la facultad única de la Corte de Constitucionalidad de enmendar el procedimiento en el amparo? En el artículo 41 de la Ley de Amparo dice que en los procesos de amparo, los tribunales no tienen facultad de enmendar el procedimiento en primera instancia, exceptuándose de esta prohibición la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuáles son los casos en que es obligatorio el amparo provisional? El artículo 28 de la Ley de Amparo dice cuando a. haya peligro de privación de vida o riesgo a su integridad personal. B. Que el acto o resolución que deje sin materia o haga inútil el amparo. C. Cuando la autoridad proceda con notoria ilegalidad o falta de jurisdicción o competencia. Y D. Actos que ninguna autoridad o persona pueda ejecutar legalmente. ¿Cómo es el amparo ante la Corte de Constitucionalidad? Conoce en única instancia en contra del Congreso, de la Corte Suprema de Justicia, del presidente y vicepresidente. ¿Cuál es el plazo para interponer el amparo? 30 días a partir de la última notificación o conocido el plazo. Y son 5 días en materia electoral. ¿Cuál es el plazo para resolver el amparo? Son 3 días. Pero si conoció la Corte de Constitucionalidad, podrá ampliarse a 5 días. ¿Cuál es la diferencia entre el amparo y la exhibición personal? Uno es en garantía en contra de la arbitrariedad y la otra es una garantía de la libertad individual.
Entonces, uno es garantía en contra de la arbitrariedad, que es el amparo, y la exhibición personal en contra es una garantía de la libertad individual. ¿Cuál es el objeto de la exhibición personal? Garantizar la libertad individual y la integridad física de las personas. ¿Quién interpone la exhibición de personas y en qué forma? El agraviado o cualquier persona, por escrito, verbalmente o por teléfono. ¿Cuáles son las clases de inconstitucionalidad y efectos de cada una? Esto está en los artículos 115, 116, 140 y en general y en casos concretos. En general, la sentencia de la Corte de Constitucionalidad dejará sin vigencia la ley, reglamento o disposición de carácter general. Hay solo una instancia. En la de casos concretos, el proceso se suspenderá desde el momento en que el tribunal de primera instancia dicte el auto que declare la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma al caso. Hay dos instancias. ¿Cómo se elabora el presupuesto general de ingresos y egresos? En el artículo 237 de la Constitución dice, incluyendo todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos o inversiones por realizar, su unidad es obligatoria y su estructura programática. ¿Cuáles son las instituciones innovadoras en la Constitución de 1985? La huelga de trabajadores del Estado, la Procuraduría de los Derechos Humanos, Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad con carácter permanente. ¿Cuáles son las principales funciones de cada organismo? Del legislativo es decretar, reformar y derogar las leyes, decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, declarar la guerra y aprobar o improbar los tratados de paz, decretar amnistía por delitos políticos y comunes conexos, cuando lo exija la conveniencia pública, fijar las características de la moneda. El Ejecutivo, presidente, sería cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, ejercer el mando de las Fuerzas Armadas, presentar iniciativas de ley, ejercer el derecho de veto, dirigir la política y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. El vicepresidente dice participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros con voz y voto, coadyuvar con el presidente en la política general del gobierno, sustituir al presidente ante su falta temporal o absoluta, coordinar la labor de los ministros del Estado, y judicial, que es juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Administrativo, vamos a derecho administrativo. ¿Cuál es el trámite del antejuicio ante el Congreso? En los artículos 11 y 12 y 132 de la Ley del Organismo Judicial. Cuando el Congreso deba conocer de un antejuicio en virtud de denuncia o querella presentada ante él por un afectado o el Ministerio Público, procederá así. 1. En sesión ordinaria será informado de todos los detalles del asunto y con 2/3 decide si le da trámite o no. B. En esa misma sesión se integrará una comisión pesquisidora integrada por 5 diputados al Congreso elegidos por sorteo, o 3 si el Congreso está en receso. La comisión examinará los expedientes y recabará toda la información y documentación pertinente, además de las solicitadas por el Ministerio Público. Por 8 días se oye al afectado y se le pide que ratifique su acusación. El ministro tiene 3 días para exponer sus puntos. Se le da al Ministerio Público audiencia por 48 horas. Luego todos los funcionarios y empleados prestarán la colaboración necesaria. Finalizando la investigación, se emitirá dictamen que deberá presentar al Pleno en sesión ordinaria. No podrá arrogarse facultades jurisdiccionales y el dictamen deberá contener recomendación respecto a la declaración, ya sea con lugar o sin lugar del antejuicio. El Pleno puede o no aceptar esa recomendación. La resolución que declara sin lugar el antejuicio causa estado y no integra cosa juzgada. El Pleno conocerá en sesión ordinaria el dictamen. Agotada la discusión se votará. Si se declara con lugar, las diligencias regresarán a la Corte. Para declarar con lugar el antejuicio,
2/3 partes del total de diputados deben aprobarlo. Si el antejuicio se tramitará estando el Congreso en receso, el procedimiento será llevado a cabo por la Comisión Permanente. La Corte Suprema de Justicia conocerá de los antejuicios promovidos en contra de los diputados al Congreso de la República y de los magistrados y jueces. ¿En qué tiempo debe interponerse el contencioso administrativo? En 3 meses improrrogables, contados a partir de notificada la resolución. ¿Se puede revocar de oficio una resolución definitiva en materia administrativa? El artículo 7 de la Ley de lo Contencioso Administrativo dice que sí, siempre que no estén consentidas por los interesados. ¿En qué momento se agota la vía administrativa? El artículo 8 de la Ley de lo Contencioso Administrativo dice que transcurrido un mes sin que el Ministerio de Estado se haya pronunciado, cuando se hayan agotado todos los recursos administrativos. ¿Contra qué tipo de resoluciones administrativas procede el recurso contencioso administrativo y cuáles son los requisitos? El artículo 11 de la Ley de lo Contencioso Administrativo dice que contra las resoluciones que llenen los siguientes requisitos: A. Que causen estado. B. Que se dicten en asunto en que la administración proceda en el ejercicio de facultades regladas. C. Que vulneren un derecho de carácter administrativo establecido anteriormente en favor del reclamante. ¿Quiénes pueden interponer el recurso contencioso administrativo? En el artículo 9 y 10 de la Ley de lo Contencioso Administrativo dice que la persona que se considere perjudicada por una resolución administrativa y la misma administración respecto a las providencias y resoluciones que por acuerdo gubernativo se declaren lesivas para los intereses del Estado. ¿En qué materias no procede el recurso contencioso administrativo? Artículo 17 dice que las cuestiones de orden político o de gobierno. A. B. Cuestiones de índole civil o criminal. C. Resoluciones denegatorias de concesiones. D. Resolución que por ley excluyan esta vía. E. Resoluciones que sean reproducción de resoluciones anteriores. Explique brevemente el procedimiento del contencioso administrativo. Bien. Artículo 22 de la ley al 49 de la Ley de lo Contencioso. La interposición de la demanda. Número 1. O A. Interposición de la demanda. B. Tribunal pedirá del funcionario respectivo dentro de 48 horas diligencias que hayan motivado el recurso. Si no se remite en 3 días más las 24 horas, más estará bajo apercibimiento de proceder por desobediencia si no se le dan si no responden esos 3 días más las 24 horas. Si aún así no cumple, se conocerá el recurso teniendo como base lo dicho por el autor. A pesar de esto, la autoridad podrá remitir las diligencias en cualquier estado del juicio. C. Si se encuentra el recurso con arreglo a derecho, audiencia por 3 días a la autoridad respectiva, al Ministerio Público y demás interesados. Al evacuar la audiencia, se interpondrán las excepciones perentorias. D. Antes de contestar la demanda y dentro de los 3 días de la notificación, podrá proponer excepciones dilatorias. Luego se le da audiencia al actor por 3 días si se pide a prueba y el tribunal la considera necesaria. 8 días de plazo comunes a todos. La contestación de la demanda a los 3 días es de la última notificación, pudiendo pedirse la apertura a prueba. Si no se contesta la demanda, el autor podrá pedir la apertura a prueba o, si el punto fuera de puro derecho, que se dicte sentencia. El término de prueba será de 15 días. Podrá ser menor si antes de los 15 días ya se han producido todas las pruebas. Concluido el término de prueba, lo hará constar la Secretaría del Tribunal. Se señalará día para la vista o para auto para mejor fallar. Efectuada la vista, la sentencia en el término legal
Contra ella no cabrá más acción que la de responsabilidad. Luego los recursos, revocatoria, providencias de pura tramitación, reposición, los autos, aclaración y ampliación para las sentencias. Para las sentencias, aclaración y ampliación. Casación contra las sentencias y autos que pongan fin al proceso. Luego H, firme la sentencia. El expediente volverá a la oficina de su origen con certificación de lo resuelto para su cumplimiento. Por interés público, este cumplimiento podrá convertirse en indemnización que se fijará por incidente contra esta resolución. ¿En qué sentidos se puede dictar una sentencia en materia contencioso-administrativa? Revocando, confirmando o modificando la resolución impugnada. ¿Quién es el encargado de ejecutar una sentencia en materia contencioso-administrativa? Es el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo. Contará con el auxilio y cooperación de cualquier autoridad o funcionario para llevar a cabo la ejecución y cumplimiento de sus sentencias. Explique brevemente el trámite de los recursos de reposición y de revocatoria y contra qué tipo de resoluciones se interpone. El de reposición es contra los autos y se pedirá dentro de los 2 días de la última notificación, audiencia por 2 días a la otra parte y resolución a los 3 días. El de revocatoria contra providencias de pura tramitación, procedimiento igual al anterior, salvo si el procedimiento fuere verbal, donde el pedimento se hará en comparecencia y el tribunal resolverá dentro de 24 horas. ¿Cuál es el principio de legalidad en derecho administrativo? Escola. Se le llama así. El sometimiento o subordinación de la administración pública al bloque jurídico. ¿Qué es el contrato administrativo? Contratos que tienen por objeto directo, por finalidad específica, la satisfacción del interés público, de las necesidades colectivas. ¿Qué es el acto administrativo? Es la declaración unilateral de voluntad de la administración que produce efectos jurídicos subjetivos a los administrados. ¿Qué es el silencio administrativo? Es la abstención de la administración pública de resolver un recurso o ejecutar un trámite. Se viola el derecho de petición. El artículo 28 de la Constitución. La mayoría de tratadistas tienden a inclinarse a que pasado el tiempo y no se resuelve, se tiene como una denegación. ¿Qué es un reglamento y en qué forma puede ser emitido? Son actos unilaterales de voluntad emitidos. Vamos a ver. Emitidos por el Ejecutivo. Entonces son actos unilaterales de voluntad emitidos por el Ejecutivo. Crean normas generales y tienden a facilitar la aplicación de una ley, de la cual depende. Formas de ejecución son reglamentos de ejecución, reglamentos delegados, reglamentos autónomos, reglamentos de necesidad. Bien, ¿qué es la centralización, la descentralización y la desconcentración? Bueno, primero, la centralización es la forma de organización administrativa donde hay un centro. Este concentra la esencia de la función administrativa. Todo está en un núcleo y este lo irradia al resto. Todo está unido por un vínculo de jerarquía. Descentralización, ¿qué es? La descentralización comprende las funciones administrativas se reparten entre diversas entidades públicas con mayor o menor autonomía. Desconcentración es una forma mixta de centralización y descentralización. Es el paso de la centralización a la descentralización. El Estado ha atribuido competencia a entes, pero no patrimonio ni personalidad jurídica. De conformidad con el artículo 154, 155 de la Constitución, 418 del Código Penal y el artículo 10 de la Ley del Servicio Civil, dice que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. El Estado es solidariamente responsable de las infracciones de ley
de los funcionarios en contra de los particulares. El funcionario o empleado público que, abusando de su cargo o de su función, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública o de los particulares, debe ser sancionado. Es responsabilidad de los ministros de Estado y de los funcionarios que dirigen las dependencias incorporadas al régimen del servicio civil, de cumplir y hacer que se cumpla la ley del servicio civil en sus respectivas dependencias. ¿Qué es un servidor público? Es una persona individual que ocupa un puesto en la administración pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligada a prestarle sus servicios o ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración pública. ¿Cuál es la diferencia que existe entre delegación administrativa y avocación administrativa? La diferencia entre delegación administrativa y vocación administrativa. Delegación es cuando un órgano superior transfiere parte de su competencia a uno inferior. La avocación es lo contrario, es cuando un órgano superior toma alguna función específica de uno inferior. En Guatemala no se da, sería una extralimitación de las facultades del órgano superior. ¿Qué quiere decir concesión de un servicio público? Es la facultad que el Estado otorga a particulares para que por su cuenta y riesgo construyan, produzcan, monten, instalen, mejoren, adicionen, conserven, restauren y administren una obra, bien o servicio público, bajo el control de la entidad pública concedente, con o sin ocupación de bienes públicos, a cambio de una remuneración que el particular cobre a los usuarios de la obra, bien o servicio. Explique brevemente el procedimiento para la expropiación, por causas de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, debidamente comprobadas. Podrá ser expropiada la propiedad privada. El bien afectado se justipreciará por expertos tomando como base su valor actual. La indemnización será previa. El Congreso hará la declaratoria de utilidad y necesidad. ¿En qué consiste el abandono de la expropiación y qué consecuencias produce? Si el sujeto expropiante no procede a la expropiación dentro de los 2 años de publicada la ley que la autorice, cuando se trate de bienes determinados, y 5 años en los demás casos, se considerará abandonada la expropiación. ¿Cuál es la función de la Contraloría General de Cuentas? Fiscalizar la hacienda pública y la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación. Esta es una institución técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. ¿Cuál es la finalidad esencial del juicio económico coactivo? Es un medio por el cual se cobran en forma ejecutiva los adeudos tributarios. Tiene como características propias la brevedad, oficiosidad y especialidad. ¿Qué es municipio? Es el conjunto de personas individuales que, caracterizadas primordialmente por sus relaciones permanentes de vecindad y asentadas en determinado territorio, están organizadas en institución de derecho público para realizar el bien común de todos los habitantes del distrito. ¿Cuáles son los elementos del municipio? Territorio, población, autoridad, organización comunitaria, capacidad económica. ¿Qué es municipalidad? Es la corporación autónoma integrada por el alcalde y por los síndicos y los concejales, todos electos directa y popularmente en cada municipio, que ejerce el gobierno y la administración de los intereses del municipio,
Tiene su sede en la cabecera del distrito municipal y es el órgano superior deliberante y de decisión de los asuntos municipales. ¿Qué otro nombre recibe el territorio de un municipio? Distrito municipal. ¿Cuáles son las formas de modificación del territorio de un distrito municipal? Por segregación de parte de su territorio para anexarlo a otro o para crear uno nuevo. Fusión de dos o más en uno solo. El Congreso podrá modificar la división administrativa del país cuando así convenga. Explique brevemente el trámite de los recursos administrativos de revocatoria y reposición. Bien, de revocatoria para la corporación municipal, el alcalde y los demás órganos colegiados creados podrán revocar de oficio sus propias resoluciones cuando no estén consentidas por el interesado. Contra las resoluciones dictadas por el alcalde o por cualquier órgano colegiado municipal distinto de la corporación, procede el recurso de revocatoria. La persona afectada puede solicitar por escrito la revocación ante quien dictó la resolución impugnada dentro de los 3 días de su notificación. La autoridad recurrida dará cuenta con todos los antecedentes a la corporación municipal en su próxima sesión. La corporación municipal, previo dictamen escrito del síndico, dentro de los 3 días de recibido el expediente, resolverá revocando, confirmando o modificando la resolución recurrida. Ahora el de reposición. Contra las resoluciones originarias de la corporación municipal o consejo municipal, cabrá el recurso de reposición, el cual debe interponerse por escrito dentro de los 3 días siguientes al de su notificación. La corporación municipal substanciará y resolverá el recurso en forma prescrita en el artículo anterior dentro del término de 30 días. Los recursos de revocatoria y reposición tienen efecto suspensivo. Ahora, revisando los plazos, esto ya fue reformado, ya no son 3 días, son 5 días para interponerlo. ¿Contra qué resoluciones procede el contencioso administrativo? Contra las resoluciones de la corporación municipal o consejo municipal que decidan los recursos de reposición y de revocatoria. ¿Cuáles son las diferencias entre síndicos y concejales? Los síndicos son representantes legales de la corporación municipal, además del alcalde. Todos los síndicos deben ser abogados colegiados activos, ya que tienen el carácter de mandatarios judiciales. Los concejales, por otro lado, presiden las comisiones específicas. Al primer concejal se le llama vicealcalde y sustituye al alcalde en caso de que éste falte. ¿Qué es el ius puniendi? ¿Qué es el ius puniendi? Es la facultad de castigar que tiene el Estado, determinando delitos e imponiendo penas. Es la facultad de castigar que tiene el Estado, determinando delitos e imponiendo penas. ¿Qué es el ius poenale? ¿Qué es el ius poenale? Es el conjunto de normas jurídico-penales que regulan la actividad punitiva del Estado, determinando en abstracto los delitos, las penas y medidas de seguridad. ¿Qué es el ius poenale? Es el conjunto de normas jurídico-penales que regulan la actividad punitiva del Estado, determinando en abstracto los delitos, las penas y medidas de seguridad. ¿Cómo definiría al derecho penal sustantivo o material? ¿Cómo definiría al derecho penal sustantivo o material? Conjunto de normas establecidas por el Estado que determinan los delitos, las penas y las medidas de seguridad que han de aplicarse a quienes los cometen.
¿Cómo definiría el derecho penal sustantivo o material? Conjunto de normas establecidas por el Estado que determinan los delitos, las penas y las medidas de seguridad que han de aplicarse a quienes los cometen. ¿Cómo define Franz von Liszt al derecho penal? ¿Cómo define Franz von Liszt al derecho penal? Como un conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado que asocian al crimen como hecho, la pena como legítima consecuencia. Como un conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado que asocian al crimen como hecho, la pena como legítima consecuencia. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho penal? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho penal? Es una rama del derecho público que tiende a proteger intereses individuales y colectivos. ¿Cómo definiría a la ciencia del derecho penal? Como un conjunto sistemático de principios, doctrinas y escuelas relativas al delito, al delincuente y a las medidas de seguridad. ¿Cómo está dividido para su estudio el contenido del derecho penal? En una parte general que se ocupa de las instituciones, conceptos, principios, categorías y doctrinas, y otra especial que se ocupa de los ilícitos penales, las penas y medidas de seguridad. ¿Cómo está dividido para su estudio el contenido del derecho penal? Parte general y parte especial. La parte general se ocupa de las instituciones, conceptos, principios, categorías y doctrinas, y la parte especial se ocupa de los ilícitos penales, las penas y medidas de seguridad. Desde un punto de vista amplio, ¿cómo se divide el derecho penal? Derecho penal material o sustantivo, derecho procesal o adjetivo, derecho ejecutivo o penitenciario. ¿Cómo se divide el derecho penal? Sustantivo, adjetivo y ejecutivo. ¿Cuál es el fin primordial del derecho penal? Mantener el orden jurídico previamente establecido y su restauración a través de la imposición y ejecución de la pena. Mencione las características del derecho penal. Es una ciencia social y cultural o del espíritu. Es normativo, es de carácter positivo, pertenece al derecho público, es valorativo, es finalista, es sancionador, debe ser preventivo y rehabilitador. De acuerdo con la evolución histórica del derecho penal, ¿cuáles son las épocas que se le conocen? Época de la venganza privada, época de la venganza divina, época de la venganza pública, del periodo humanitario, de la época científica y de la época moderna. De las diversas denominaciones del derecho penal, ¿cuáles son las más aceptadas? Derecho penal y derecho criminal. ¿En qué consiste la enciclopedia de las ciencias penales? Es un conjunto de ciencias que se consagran al estudio del delito, del delincuente, formas y medidas de seguridad desde distintos puntos de vista. Una de las clasificaciones más aceptadas es la del profesor español Luis Jiménez de Azúa, y que es la siguiente: filosofía del derecho penal, historia del derecho penal, legislación penal comparada, antropología criminal, psicología criminal, sociología criminal, penología, derecho penitenciario, derecho penal, política criminal y criminalística. En esto consiste la enciclopedia de las ciencias penales. Y tenemos 3, 6, 9, 10, 11 ciencias en esta clasificación de Luis Jiménez de Azúa. ¿Qué es criminología? Es la ciencia o tratado del crimen que estudia al delito en particular. ¿Qué es criminología? Es el conjunto de disciplinas que se ocupan del crimen.
Dos respuestas. ¿Cuáles son las consideradas como disciplinas auxiliares del derecho penal? La estadística criminal, la medicina legal o forense y la psiquiatría forense. ¿En qué ramas de la medicina se apoya la medicina forense? Tanatología forense, traumatología forense, toxicología forense, sexología forense. ¿Cuál es el objeto de las escuelas del derecho penal? Investigar la filosofía del derecho de penar, la legitimidad del ius puniendi, la naturaleza del delito y los fines de la pena. Indique cuáles son las escuelas más conocidas del derecho penal. La escuela clásica, la escuela positiva, las escuelas intermedias, el positivismo jurídico y la escuela técnica jurídica. ¿En qué época y quién es el máximo exponente de la escuela clásica del derecho penal? Inicia a principios del siglo XIX en la escuela de juristas y su máximo exponente es Francesco Carrara. ¿En dónde aparece? ¿Cuáles son sus etapas y máximos exponentes de la escuela positiva del derecho penal? Apareció en Italia, denominándose la primera etapa como antropológica, cuyo máximo exponente fue César Lombroso. La segunda etapa fue denominada como jurídica, representada por Rafael Garófalo, y la tercera etapa denominada sociológica, cuyo iniciador fue Enrico Ferri. ¿Dónde aparece y cuáles son las etapas y máximos exponentes de la escuela positiva del derecho penal? Etapa antropológica con César Lombroso, etapa jurídica Rafael Garófalo y la tercera etapa sociológica con Enrico Ferri. En Italia inició. ¿Cómo consideró la escuela positiva al derecho penal? Lo consideró como una rama de la sociología criminal. ¿Qué método utilizó la escuela positiva para el estudio del derecho penal? Utilizó el método positivista o experimental. ¿Cómo consideró la escuela clásica al derecho penal? Lo consideró como una ciencia jurídica. ¿Qué método utilizó la escuela clásica para el estudio del derecho penal? Utilizó el método lógico o abstracto, racionalista o especulativo. ¿Cómo consideró la escuela positiva al delito? Lo consideró como un fenómeno natural o social. ¿Cómo consideró la escuela clásica al delito? Lo consideró como un ente jurídico. La pena, ¿cómo fue considerada por la escuela positiva? Fue considerada como un medio de defensa social. La pena, ¿cómo fue considerada para la escuela clásica? Fue considerada como un mal. La escuela positiva, ¿cómo consideró al delincuente? Fue considerado por esta como un ser anormal, relegado de la especie humana. La escuela clásica, ¿cómo consideró al delincuente? No profundizó en su estudio. Conceptualice o defina a la ley penal. Es el conjunto de normas jurídicas que definen los delitos y las faltas, determinan las responsabilidades o las exenciones y establecen las penas o medidas de seguridad que corresponden a las figuras delictivas. Por licenciado Palacios Mota. ¿Cuáles son las características de la ley penal? Es constitucional, obligatoriedad, sancionadora, igualdad, permanencia e ineludibilidad, exclusividad, generalidad, imperatividad. ¿Cuáles son las fuentes del derecho penal? Reales, formales, directas e indirectas. ¿Qué son las leyes penales especiales? Es un conjunto de leyes jurídico-penales no contenidas en el Código Penal que regulan ciertos fueros, tutelan bienes o valores jurídicos específicos, por ejemplo la ley de la narcoactividad. ¿En qué consisten las leyes penales en blanco? Son aquellas que aparecen en el Código Penal indicando cuál es la pena, pero la descripción o definición de la figura delictiva aparece o está definida en otra ley
o reglamento. ¿En qué consiste la ley penal incompleta? Estas no dependen de otra ley, sino de una interpretación extensiva, pero sin caer en la analogía. ¿Qué es la exégesis penal? Es el proceso mental de interpretación que tiene por objeto descubrir el verdadero pensamiento del legislador o bien explicar el verdadero sentido de una disposición legal. ¿Qué es la exégesis penal? Es el proceso mental de interpretación que tiene por objeto descubrir el verdadero pensamiento del legislador o bien explicar el verdadero sentido de una disposición legal. ¿Cuáles son las clases de interpretación legal de la ley penal? Según el intérprete, auténtica, doctrinaria, judicial o usual, según los medios, gramatical, lógica o teleológica, según el resultado, declarativa, restrictiva, extensiva y progresiva. ¿En dónde se encuentran las bases para interpretar la ley penal guatemalteca? En los artículos del 8 al 11 de la ley del organismo judicial. ¿En qué consiste el concurso aparente de leyes? El concurso aparente de leyes o normas penales es cuando una misma conducta delictiva está comprendida por dos o más preceptos que la regulan, pero uno de ellos excluye a los otros en su aplicación. Entonces, ¿cuáles son los presupuestos para que se dé el concurso aparente de leyes? Que una misma acción esté regulada por dos o más preceptos y que uno de ellos excluya la aplicación de los otros a la hora de aplicarlo al caso concreto. ¿Cuáles son los principios doctrinales para resolver el concurso aparente de leyes? El de alternabilidad, de especialidad, de subsidiariedad y en consunción o absorción. ¿Cuáles son los principios doctrinales para resolver el concurso aparente de leyes? Alternabilidad, especialidad, subsidiariedad y el de consunción o absorción. ¿En qué consiste el principio de alternabilidad? Que la aplicación de una de las normas excluye la aplicación de la otra. ¿En qué consiste el principio de especialidad? Cuando una misma materia está regulada por dos normas, una general y otra especial, se aplicará esta última. ¿En qué consiste el principio de subsidiariedad? Habiendo dos normas penales, se aplicará la que tenga previsto un delito más severo, castigando con la mayor pena. ¿En qué consiste el principio de consunción o absorción? Se aplica cuando existen dos figuras semejantes, aplicando la disposición del precepto más amplio. ¿Con qué se relaciona el ámbito temporal de validez de la ley penal? Con el tiempo, cuyo ámbito está determinado por dos momentos, la promulgación y la derogación o abrogación de la ley, aspecto que en la doctrina se le conoce la sucesión de leyes. ¿Cuáles son los principios doctrinarios que regulan la aplicación de la ley penal? Principio de territorialidad, principio de extraterritorialidad, principio de la nacionalidad o de la persona, principio real o de defensa, principio de universalidad. ¿En qué consiste la extractividad de la ley penal? En que si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuere distinta de cualquier ley posterior, se aplicará aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se halle cumpliendo la condena. Artículo 2 del Código Penal. ¿En qué consiste la retroactividad? Cuando se aplica una ley vigente con efecto hacia el pasado, a pesar de que se haya cometido el hecho bajo el imperio de una ley distinta, ya se haya derogado o dictado sentencia, siempre que favorezca al reo. ¿En qué consiste la ultraactividad? En que una ley ya derogada, que estaba vigente cuando se dio el hecho, es aplicada, siempre que favorezca al reo. ¿Qué es la extradición?
es el acto en virtud del cual el gobierno de un Estado entrega al de otro un sujeto a quien se le atribuye la comisión de un delito, para someterlo a la acción de los tribunales de justicia de este, artículo 8 del Código Penal. ¿Cuáles son las clases de extradición que se conocen? Activa, pasiva, voluntaria, espontánea, en tránsito y reextradición. ¿Qué es el delito? Es una acción humana, antijurídica, típica, culpable, sancionada por la ley. ¿Qué es el delito? Acción humana, antijurídica, típica, culpable, imputable y punible, según algunos otros autores. Mencione los criterios para definir al delito. Criterio legalista, criterio filosófico, criterio natural sociológico y criterio técnico jurídico. ¿Cuáles son las dos clases de elementos característicos del delito? Los positivos que conforman el delito, los negativos que hacen que jurídicamente no haya delito. ¿Cuáles son los elementos positivos del delito? La acción o conducta humana, la tipicidad, antijuridicidad, la culpabilidad, la imputabilidad, las condiciones objetivas de punibilidad y la punibilidad. ¿Cuáles son los elementos negativos del delito? La falta de acción, la atipicidad o ausencia de tipo, las causas de justificación, las causas de inculpabilidad, las causas de inimputabilidad, la falta de condiciones objetivas de punibilidad, las causas de exclusión de la pena o excusas absolutorias. Nuestra legislación penal, ¿cómo identifica los elementos negativos del delito? Como causas que eximen de la responsabilidad penal y que consisten en las siguientes. En el artículo 23 del Código Penal, causas de inimputabilidad, se incluye lo que es la minoría de edad, la enfermedad mental, el desarrollo psíquico incompleto o retardado y el trastorno mental transitorio. Las causas de justificación están en el artículo 24, legítima defensa, estado de necesidad, legítimo ejercicio de un derecho. Causas de inculpabilidad, artículo 25, miedo invencible, fuerza exterior, error, obediencia debida, omisión justificada. ¿Cuáles son los elementos accidentales del delito? Son aquellas circunstancias que modifican la responsabilidad penal a manera de atenuantes o agravantes, artículo 26 y 27. ¿Qué es la acción vista como elemento del delito dentro del derecho penal? Es una manifestación de la conducta humana, consciente o inconsciente, positiva o negativa, que causa una modificación en el mundo exterior. La acción o conducta humana que comprende a un delito puede realizarse básicamente en dos formas. ¿Cuáles son? Un obrar activo o positivo, comisión. Un obrar pasivo o negativo, que es la omisión. ¿Qué es el iter criminis? Es la vida del delito, desde que nace en la mente de su autor hasta la consumación. También se le denomina el camino del crimen. ¿Cómo se divide el iter criminis? En una fase interna y en otra fase externa. ¿En qué consiste la fase interna del iter criminis? Son las voliciones criminales en la mente del sujeto activo. ¿En qué consiste la fase externa del iter criminis? Esta comienza con la exteriorización de las violaciones criminales, principiando cuando ataca o pone en peligro el bien jurídico protegido. ¿Qué es la tipicidad? Es la encuadrabilidad de la conducta humana al precepto abstracto que describe la ley penal. ¿En qué consiste la antijuridicidad? Es la relación de oposición entre la conducta humana y la norma penal, o bien la contradicción entre una conducta concreta y un concreto orden jurídico penal, establecido previamente por el Estado. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la antijuridicidad? Su naturaleza es de carácter objetivo.
¿Cuáles son las eximentes por falta de antijuridicidad? Legítima defensa putativa, estado de necesidad y legítimo ejercicio de un derecho. ¿Qué es la imputabilidad? Es la capacidad de actuar culpablemente, es decir, la capacidad para conocer y valorar el deber de respetar la norma y de determinarse espontáneamente. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la imputabilidad? Es la voluntad, pues la conducta debe ser voluntaria, consciente y libre. ¿Qué es la culpabilidad? Es un comportamiento consciente de la voluntad que da lugar a un juicio de reproche debido a que el sujeto actúa en forma antijurídica. ¿Cuáles son los elementos de la culpabilidad? Son el dolo y la culpa. ¿Qué es el dolo? Es la voluntad o intencionalidad consciente dirigida a la ejecución de un hecho que es delictuoso. Mencione las clases de dolo que existen en el ámbito jurídico: dolo indirecto, dolo directo e indirecto, eventual, dolo de lesiones, dolo peligroso, dolo genérico, dolo específico, dolo de ímpetu y dolo o propósito. ¿Qué es la culpa? Es el obrar sin la diligencia debida, causando un resultado dañoso, previsible y penado por la ley. Mencione las clases de culpa: imprudencia, negligencia o impericia. Mencione las causas que eximen de la culpabilidad: miedo invencible, fuerza exterior, error, causas de inculpabilidad, obediencia debida, omisión justificada. ¿Cuáles son los acontecimientos o circunstancias que dan origen a la ausencia de condiciones objetivas de punibilidad? Caso fortuito o fuerza mayor es un acaecimiento o suceso imposible de evitar, que debe identificarse como un mero accidente, donde la responsabilidad penal no es imputable a nadie, porque la gente actúa legalmente y a pesar de haber puesto diligencia, se produce un resultado dañoso, no existiendo dolo. Excusas absolutorias son circunstancias que por razones de parentesco o por causas de política criminal del Estado, al darse liberan de responsabilidad penal a la gente, por ejemplo el aborto terapéutico, etc. Esos son los acontecimientos o circunstancias que dan origen a la ausencia de condiciones objetivas de punibilidad. ¿Cómo se pueden clasificar los delitos? Por su gravedad, por su estructura, por su resultado, por su ilicitud y motivaciones, por la forma de la acción, por el grado de voluntariedad o culpabilidad. Por el grado de voluntariedad o culpabilidad. Por su gravedad, ¿cómo se dividen los delitos? En delitos y faltas. Por su estructura, ¿cómo se dividen los delitos? En simples y complejos. Por su resultado, ¿cómo se dividen los delitos? Delitos de daño, de peligro y permanentes. Por su ilicitud y motivación, ¿cómo se dividen los delitos? En comunes, políticos y sociales. Por la forma de la acción, ¿cómo se dividen los delitos? Por comisión, omisión, comisión por omisión o por delitos de simple actividad. Por el grado de voluntariedad o culpabilidad, ¿cómo se dividen los delitos? Dolosos, culposos y preteritencionales. ¿De qué otra forma se le denomina al concurso de delitos? Pluralidad de delitos. ¿Cómo se dividen la pluralidad o concurso de delitos? Concurso ideal, concurso real y delito continuado. ¿Cómo se les denomina en nuestro ordenamiento jurídico a los elementos accidentales del delito? Circunstancias que modifican la responsabilidad penal, que comprende a los atenuantes y a los agravantes. ¿Cuál es la definición de pena? Es la privación o restricción de bienes jurídicos que impone un órgano jurisdiccional competente en nombre del Estado al responsable de un ilícito penal. Mencione las características de la pena. Es un castigo, es de naturaleza pública,
es una consecuencia jurídica, debe ser personal, debe ser determinada, debe ser proporcional, debe ser flexible y debe ser ética y moral. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la pena? Es eminentemente pública. ¿Cuál es el fin específico de la pena? La prevención del delito y la efectiva rehabilitación del delincuente. Mencione las teorías que enfocan el fin de la pena: la teoría de la rehabilitación, la teoría de la prevención especial y la teoría de la prevención general. ¿Qué es la punibilidad? Es la descripción de la pena en la norma jurídica. ¿Qué es la punición? Es la imposición jurídica de la pena. ¿Qué es la pena? Es la ejecución de la punición impuesta por el juez en su sentencia condenatoria. ¿Cómo se clasifican las penas? En principales y accesorias. Muy bien. Recuerda darle me gusta al video y suscribirte para generar más contenido.